para la cabeza. Bueno, la realidad es que sí, como sucede con diversas áreas de nuestra vida y de la economía también, la pandemia en el 2020 afectó de diversas formas al sistema de medios local y tiene que ver con principalmente la transformación de la rutina de los argentinos y de todas las personas en el mundo, porque digamos, pandemia es sinónimo de fenómeno mundial. Pero bueno, en Argentina tuvimos varios efectos de esa pandemia en el sistema de medios y uno de esos tiene que ver con los consumos de medios, ¿no? Casi todo lo que les voy a contar hoy tiene que ver con la aceleración de procesos de transformación que se venían llevando adelante desde antes del 2020, ¿sí? Desde antes del coronavirus, pero que el coronavirus lo que hizo fue acelerar esos procesos de transformación. Y una de esas modificaciones tiene que ver con la digitalización de nuestros consumos mediáticos y de nuestros consumos informativos y culturales. Para ponerlo un poquito en cifras, en el área metropolitana de Buenos Aires, más de la mitad de las personas aumentaron su tiempo de presencia, su tiempo de atención a plataformas audiovisuales a demanda, así como puede ser Netflix, Amazon, Flow, la que se quiera, la que se tenga. Más de la mitad también aumentó su tiempo de presencia en redes sociales. Un poquito menos de la mitad, ¿sí? El 40% aumentó su tiempo de presencia en portales informativos en Internet, ¿sí? Todo esto tiene la contracara de la disminución del consumo de medios tradicionales, ¿sí? El más afectado por estas modificaciones en 2020 fue obviamente la prensa gráfica, ¿sí? La prensa en papel, básicamente porque casi no circuló en todo el año. Pero la radio también bajó su encendido, mientras que la televisión, tanto abierta como las señales de cable, se sostuvieron en su encendido, ¿sí? Sostuvieron su rating Ujú. comparado con 2019. Ahora bien, uno podría decir que en medio de esta situación donde estuvimos encerrados en casa, donde nos pasamos más tiempo mirando series, leyendo libros, consumiendo noticias porque queríamos saber qué era todo esto de la pandemia y cómo iba a modificar nuestra vida y si íbamos a poder salir de casa la semana que viene o a los 15 días, etcétera. Replicó en un aumento del volumen de negocio de los medios y de los productores de contenidos porque básicamente tuvieron más audiencia. Y lo que nos muestra los números del mercado de los medios de comunicación es que sucedió justamente lo contrario, ¿sí? El mercado publicitario para Argentina cayó un 30% si uno pasa los valores de pesos a dólares, ¿sí? Que es un poco la forma de poder comparar mejor o pasarlo a pesos constantes, pero bueno, si lo medimos en dólares, la caída del mercado publicitario es del 30%, ¿sí? De más o menos 1.050 millones de dólares a unos apenitas más de 700 millones de dólares. Y ahí claramente hay otra vez un gran ganador de esta transformación que son las plataformas digitales. Si les dije recién que las plataformas digitales y los medios, los portales informativos habían sido los más beneficiados por los cambios en los consumos. Bueno, también fueron los más beneficiados por los cambios y la crisis del mercado publicitario, porque todos los medios tradicionales, la tele, la radio, la prensa, sufrieron caídas en su facturación de entre el 30% y el 60% para el caso de la prensa, que fue el medio tradicional que más lo sufrió, pero los medios digitales, Facebook, YouTube, Instagram, Google, portales informativos, sostuvieron su facturación, ¿sí? Con una caída muy chiquitita del 8%, pero poco significativa comparado con lo que cayeron las otras plataformas Esto, mediáticas. esto Agustín, Sí, una consulta, es todo midiendo, digamos, la cantidad de inversión en publicidad que se dirige a esas plataformas, ¿bien? exactamente. Sí, son datos de la Cámara Argentina de Agencias de Medios que lo que hace es hacer un estudio de sus clientes
para ver dónde pautaron las Claro. principales marcas, dónde pusieron publicidad las principales marcas, y ahí se notó la aceleración de este proceso que, repito, se venía dando muy lentamente en el mercado local, que era que las plataformas digitales iban ganando terreno como este dispositivo publicitario, ¿sí? Como lugar donde poner publicidad, pero para que se den una idea, en el año 2019 el mercado digital de publicidad implicaba un 26, un 27% del total del mercado publicitario argentino. En el 2020 pasó a significar un 36%, ¿sí? Es decir, creció 10 puntos porcentuales, lo cual es una bestialidad y lo que produce es una crisis muy, muy grande para la estructura de medios tradicionales y para el sistema de medios tradicionales, que va a ser muy difícil. Desde mi punto de vista, es muy improbable que la industria tradicional recupere los niveles de facturación del año 2019 por diversas causas, entre otras cuestiones porque esto no implica un cambio de un día para el otro, sino, como les decía, la confirmación de tendencias que se venían dando por lo menos desde el año 2010 en nuestro país, y las consecuencias, por último, que esto tiene en los trabajadores de Ah, del sistema de medios, ¿no? Sí, sí, no, no, que es uno de los puntos claves, me parece, y claro, pensaba en este valor, en este dato que mencionaba sobre plata para publicidad, los casos también del año pasado, cuando inició todo el tema de la pandemia y eso, muchas empresas dedicadas a hacer publicidad y todo, que también levantaron su actividad, o sea, ahí hubo como un impacto más directo también en los propios, en muchos laburantes freelance, ¿no? Que laburan sí. con trabajos así por encargo, digamos, y que en todo el tema de la publicidad se había visto muy afectado. Claro, mucho tercerizado o que cobran Claro. incluso por debajo de la canasta familiar el sueldo todavía. Sí, convengamos que esto para quizás para contextualizar, el mercado publicitario suele moverse al ritmo que se mueve la economía. ¿Sí? Cuando la economía cae, el mercado publicitario cae porque las marcas y las empresas auspiciantes lo que hacen es reducir sus presupuestos publicitarios ante la crisis económica. Y cuando la economía crece o está un poco más estable, un poco más favorable, el mercado publicitario replica el mismo movimiento. El último año de aumento de la torta publicitaria en Argentina fue 2017. De 2017 a 2018 y ahí en adelante la caída es año tras año más estrepitosa. Y eso, como les decía y como comentaban ustedes, tiene consecuencias directas sobre la forma de contratación y sobre todo también en la masa salarial y en el nivel de los salarios de los trabajadores que el sindicato de prensa de Buenos Aires registró el año pasado que el 60% de los trabajadores de prensa perciben el 60%. Escuchen ese número y fijemos, digo, que fijémoslo porque es muy grande, por ahí entre tantos números se pasa por alto, pero el 60% de los trabajadores de prensa cobra sueldos por debajo del valor de la canasta básica, Claro. ¿sí? Entonces, pensemos también cuánto repercute eso en las condiciones de producción, vamos a ponerlo en esos términos, de las noticias que nosotros consumimos, de las películas, de las series, de los noticieros que nosotros consumimos, de los programas de radio, y pensemos entonces que siempre, y esto como idea de cierre, ante estas crisis y ante estos movimientos de transformación en los modelos de negocio o en las fuentes de ingresos de los medios de comunicación, el hilo se termina cortando por lo más delgado y lo más delgado son los trabajadores, ¿sí? Sea despidiendo, que si bien el gobierno ahí tuvo como una política muy firme de prevenir despidos en medios de comunicación, sobre todo estuvo muy activo el gobierno en esa materia y a grandes rasgos los pudo impedir. Pensemos que veníamos de 4 años del macrismo con casi 5.000 puestos perdidos en medios en Argentina. Digo, pasar de eso a una crisis como la pandemia, donde no se registraron grandes olas de despidos, pero sí conflictos
conflictos salariales y conflictos laborales como en Radio Continental, como en Página 12, pero no grandes olas de despidos como 2018, 2019, 2017. Pensemos entonces que lo que sucedió en 2020 fue el empeoramiento, ¿sí? La pauperización de las condiciones laborales con sueldos por debajo del valor de la canasta básica, con sueldos en cuotas, Agustín, con los... Sí, o sea, vos decís, ganan menos de 62.000 pesos, más o menos el 60% de los trabajadores de prensa. sí, exactamente, ganan por debajo del valor de la canasta básica y eso hace que más o menos un 40% de los trabajadores de prensa tenga que tener más de un trabajo, ¿sí? Para poder completar un sueldo digno. Esos son datos del CIPREVA. Claro, el pluriempleo como salida a la fuerte precarización y a los salarios por debajo de la canasta, y ni hablar, y hay algunos que también entran por debajo de la línea de pobreza, sobre todo si Sí, por ahí obvio. tenés un solo trabajo, ¿no? Pero bien, la Sí, situación, después sí, lo, adelante, adelante. lo último sobre esa situación laboral, que es que los trabajadores de prensa, como la mayor parte de los trabajadores que durante la pandemia están haciendo todavía trabajo desde los hogares, cubrieron los costos, ¿sí? De ese trabajo de los hogares, cubrieron los costos del servicio de internet, cubrieron los costos de comprarse una silla los que pudieron, o un teclado, o una computadora, o un mouse para poder llevar adelante su trabajo. Digo, eso es, diría casi el 80% de las empresas de medios de comunicación trasladaron los costos laborales hacia sus trabajadores, que es otra forma de precarización. Agustín Espada con la situación de los medios y el impacto de la pandemia. Gracias por la comunicación, Agustín, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a ustedes, que tengan un lindo miércoles y nos vemos la próxima. Dale, un abrazo.